Bueno, de nuevo, buenos días para todos. Como hemos hablado, estamos con la unidad de estadística. Esta unidad, pues en la clase pasada hablamos de todo lo que tenía que ver con los conceptos de qué es estadística, qué es muestra, qué es población, cuáles son las variables cualitativas, cuantitativas. A partir de ello, pues vamos a empezar ya con los instrumentos que tiene la estadística y uno de ellos son las tablas de frecuencia. Estas tablas de frecuencia se caracterizan porque lo que hacen o su función es hacer que los datos estén simplificados, ordenados y puedan interpretarse de una mejor manera. Ya ahorita vamos a ver cómo se manejó el instrumento, pero antes de eso tenemos que tener claro unos aspectos. Las tablas de frecuencia manejan tres frecuencias específicas. La primera es la frecuencia absoluta, que se caracteriza porque es la que es encargada de contabilizar el número de individuos o de personas que están frente a la variable. Está la frecuencia relativa, que es todo lo que tiene que ver con el término de porcentajes, y las frecuencias acumuladas, que es las sumatorias de las otras frecuencias. Bueno, digamos que esto no lo vamos a entender directamente sin ver la tabla, más sin embargo es bueno que tengamos estos conceptos para que cuando veamos la tabla la entendamos un poco más rápido. Entonces, para partir con el ejercicio de explicar pues, de en qué funciona, cómo consiste la tabla, entonces tenemos este ejemplo. Entonces, en este ejemplo estamos tomando las notas de un colegio, de la calificación en matemáticas. A continuación nos dan una serie de valores, los cuales representan las notas de cada uno de estos estudiantes. Entonces vamos a hacer una aclaración ahí inicial. Lo primero es que cuando ustedes les dan un grupo de números desordenados, no es que estén desordenados, sino que son los datos de forma eh, entregados como nos los dieron. Entonces, digamos que si ustedes hicieran un ejercicio que lo van a hacer más adelante, de empezar a preguntarle a varias personas ciertas cosas, a ustedes nunca les van a dar esa información en orden. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que las tablas de frecuencia aparecen para poder ordenar este tipo de conjunto de datos. Entonces, para iniciar, tenemos que tener claro que los números que nos dan depende del contexto en el que nos estén explicando. Por ejemplo, acá nos están diciendo que son unas notas, que quiere decir que estos números son notas. ¿Pero notas de qué? Antes toca leer muy bien el contexto o el ejercicio para poder entender. Entonces, acá lo que nos dicen es que estas son unas notas que se obtuvieron del archivo en el área de matemáticas. Acá esto es una nota de una persona. O sea, este 11 fue una persona que se sacó 11, este se sacó 3, este se sacó 11, 12, 11, 9, y así sucesivamente con cada uno. Entonces, para eso vamos a llenar parte de esta tabla de frecuencia. En este curso, pues lo que vamos a hacer inicialmente no es ver cómo se llena toda la tabla en general, pero sí vamos a ver hasta una parte de ella. El resto de la tabla ustedes la van a aprender ya más adelante cuando cambien de clase, que ya vamos a profundizar un poquito en otras cosas más que tiene la estadística. Entonces vamos a iniciar explicando la tabla. Bueno, la primera columna, que es X sub I, a esta señora se le conoce como la marca de clase, siempre va a ser la referencia o va a ser la variable que se va a trabajar. En este caso son notas. Listo para este ejercicio. Pero vuelvo y hago la salvedad. O sea, puede ser que vean otro ejercicio donde no sean notas y no sean edades. O puede ser otro ejercicio donde no sean edades sino un número de hijos. O puede ser en otro ejercicio que no sea la edad sino la estatura. ¿Sí ven? Entonces digamos que esa marca de clase siempre va a estar cambiando dependiendo de cuál es la variable que se va a trabajar. Entonces la primera observación acá es que esta marca de clase siempre van a ser los valores que se van a dar acá. Entonces miren, en este caso, miremos que la nota mínima es 9 y la nota máxima es 16. Entonces por esa razón se pone 9, 10, 11, 12, 13, hasta 16. Pero ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿por qué no hay 8, no hay 7, no hay 17? ¿Por qué razón? Porque en este conjunto de datos no están esos valores, entonces por lo tanto, pues no se van a poner. O sea, realmente ponemos los que sean realmente necesarios. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Entonces, resumo hasta ahí. La primera columna que ustedes van a llenar es la columna de la variable, que en este caso son notas. Sigamos.
Ahora lo que se procede a hacer es ordenar la información, entonces lo que les decía a ustedes, o sea, digamos que la información siempre va a estar desordenada. Lo que ustedes van a hacer acá es empezar a hacer el orden en la tabla. Entonces, este target significa conteo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a contar cuántos 11 hay. Ah, bueno, acá hay 1 11, 2 11, 3 11, 4 11, 5 11. Digamos que para que se hace este ejercicio de palitos. Porque normalmente cuando los datos son muy grandes, o sea, pueden ser que en este caso son como 37, pero pueden ser que sean 50 o 60. Entonces, digamos que eso se hace para no perderse. ¿Listo? Pues una vez hagamos el conteo de toda esta información, ya pasamos a una siguiente columna que es la F. Esa F minúscula se conoce como frecuencia absoluta y se caracteriza porque es la suma total del conteo. Entonces vamos a hacer la interpretación acá. Entonces miren, 9 de dos, ya, de la calificación de 9 hay 2 personas, de la calificación de 10 hay 5 personas, de la calificación de 11 hay 11 personas, la calificación de 12 lo sacaron 9 personas y así sucesivamente, ¿sí ven? Entonces, vuelvo y hago el resumen hasta ahí. X sub y, la variable que estamos trabajando, frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite el dato. ¿Listo? Entonces, F sub i es la frecuencia absoluta. Pasemos a otro. Ahora vamos a ir con la frecuencia relativa, que es la casilla que sigue, que se llama H sub i. Esa se caracteriza, y lo mencionábamos en el enunciado, que es el porcentaje. ¿Cómo se saca normalmente un porcentaje? Se divide el total de la frecuencia por el total de los datos. ¿Cómo así? Pues miren, en la primera fila, para este primer espacio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir 2 en 37. Ah, 2 en 37, la división da 0.05. Entonces, nuestra primera fila es 0.5. Vamos con el segundo, 5 dividido 37, 0.14. Y así sucesivamente con cada uno de los datos. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia relativa va a salir de dividir 2 por 37, 5 por 37, 11 por 37, 9 por 37, 4 por 37, 0 por 37, 4 por 37. O sea, todos los vamos a dividir por el total de datos. Entonces acá hago otra aclaración. El total de datos depende de la cantidad de datos que le den a ustedes. En este ejercicio son 37, pero pueden ser que sean 20 o pueden ser que sean 50 o pueden ser que sean 30, 40. Eso sí depende pues, de la información que les estén dando. ¿Listo? Y por último, que vamos a llegar hasta esta casilla, las otras dos no las vamos a ver, eso lo vamos a dejar para otro curso, es la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Como se dan cuenta, es muy similar a la minúscula. ¿Por qué es similar? Porque realmente la información que ponemos aquí va a salir de esta columna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miremos. La primera es 2, entonces acá se escribe 2. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué esto en zigzag? Porque lo que se hace es una suma en zigzag. Miremos a ver, miren. 2. 2 y 5, 7. 7 más 11, 18. ¿100? 18 más 9, 27. 27 más 4, 31. 31 más 0, pues 31 otra vez. 31 más 4, 35. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la frecuencia absoluta en esta columna se va a sacar siempre de la sumatoria del anterior. Pues miren, 2, 2 y 5, 7, 7 y 11, 18, 18 y 9, 27, y así sucesivamente. Se va haciendo como una suma en zigzag. ¿Listo? No sé si hasta allá hay preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, esto es lo que ustedes van a hacer para esta semana. Esta es la tabla de frecuencia básica. La idea es que podamos hacer los ejercicios a partir de esto. Voy a mostrarles en este momento ahora el ejercicio para esta semana. Un segundito, ya les comparto. Les voy a compartir el taller. Bueno, pues miren, para esta semana, aquí en estadística,
Ya el taller 10, que es el de tablas de frecuencia, que es lo que vimos ahora. Está el quiz, que es del conceptos y tablas, o sea, lo que vimos la semana pasada y lo que van a hacer esta semana, para que por favor. Y aquí les va a quedar, igual aún no está habilitado, cuando termine la grabación, la subo acá para que quede guardada. ¿Listo? Entonces vamos a ver el taller 10. Ya lo estamos abriendo. Voy a compartir acá. Listo. Esta es la guía para esta semana, entonces como lo referenciábamos, esta hace referencia a las tablas de frecuencia. La idea es que la próxima clase vamos a ver lo que tiene que ver con diagramas, que ese es el otro apoyo para las herramientas estadísticas. Como primeros puntos está como un recorderis de lo que ustedes hicieron de los datos, de las variables cuantitativas y cualitativas. Entonces acá lo que vamos a hacer es recordar, acá el ejercicio es, por ejemplo, bueno, comida favorita, entonces ustedes me van a decir acá si esto es cuantitativo o cualitativo, y así sucesivamente pues con todos estos ejercicios. ¿Listo? Estos de acá son esos tres últimos, son las tablas de frecuencia. Entonces miren, noten que en este primer ejercicio dice la puntuación obtenida por un grupo en una prueba. Entonces mira, acá esos son calificaciones de una prueba. Entonces acá ustedes, a partir de lo que vimos en las diapositivas, van a hacer construir la tabla, van a organizar estos en una marca de clase, luego frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. Entonces, mira, acá están las estrellas de un hotel, entonces acá también de igual manera. Aquí está la calificación de 50 alumnos en una prueba de matemáticas. Entonces van a ser tres tablas de frecuencia organizando esta información. Entonces, este es el ejercicio para esta semana. No sé si ya queda todo claro. ¿Alguna pregunta, inquietud frente al taller? Listo, pues no siendo más, es la clase de esta semana. Como les digo, yo les queda ahorita subida para que si tienen alguna duda, pues puedan volverlo a ver. Cualquier cosa, pues como ustedes saben, me pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna duda del taller. Entonces no sería más por hoy.